ok, pero resulta y sucede que para que ustedes me expulsen tienen que expulsar a mi esposa en este momento. ¿Pero por qué? Es que ella le da brillo al crucifijo. Sí, 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 Está pero bien. oiga, pero sí, le da brillo al crucifijo. Y dice Apocalipsis que no toquen nada inmundo. Entonces, ¿cómo le da el brillo si no lo toca? Está buena esa. Queridos amigos y amigas, sean bienvenidos nuevamente a su canal Desarrolla tu Mentalidad. En esta oportunidad les tengo un nuevo invitado, una persona que se comunicó con nosotros desde Costa Rica, imagínense ustedes, para poder contar su historia. Nosotros obviamente estamos dichosos de darle la oportunidad en este pequeño canal. Así que se los presento, él se llama Agner de Costa Rica, una persona muy educada. Fue testigo de Jehová por mucho tiempo, quiere contar su experiencia, quiere hacerse notar, quiere hacerse oír por ustedes para que ustedes vean cómo se comporta una secta. Él quiere contribuir con el canal y nosotros acá le estamos dando la oportunidad. Así que adelante, Egner, preséntate para que todos te conozcan, amigo. Correcto, el nombre mío es Abner Rodríguez Divela, soy de Costa Rica, tengo 52 años, nací, se puede decir, en una familia de testigos de Jehová. Mi papá y mi mamá eran testigos de Jehová. Hasta también mi papá fue superintendente de circuito. Desde antes de mi nacimiento, lógicamente, ¿verdad? Fueron precursores y un sinnúmero de cosas más fueron ellos. Como dije al principio, nací dentro de la familia de los testigos de Jehová, de ellos. Asistía desde muy pequeño a las reuniones, a la predicación, a las asambleas, o sea, todo en general era así para mí, digamos, en ese caso. Después, al tiempo, a los años, me bautizo en los testigos de Jehová. Tuve un tiempo más o menos unos 25 años bautizado. Como dije al principio, inicié desde pequeño en la familia, pero ya bautizado, como en los testigos se le conoce a un testigo de Jehová en el momento del bautismo, no en el momento que va directamente desde el nacimiento, desde el inicio de la familia. Entonces, por eso digo que después de eso duré 25 años bautizado con los testigos de Jehová. Yo tuve experiencias un poco negativas porque yo me casé con personas que francamente no eran testigos de Jehová. No fue para mí lo mejor, o no me fue bien, se puede decir. Entonces, amigo, en esa ocasión... Una pregunta, papá. Disculpa que te interrumpa. ¿Tus padres todavía están activos en la organización? No, mis papás, mi papá hace 4 años falleció el Día del Padre, que se celebra el Día del Padre aquí en Costa Rica. El propio Día del Padre a la 1 de la tarde fallece mi papá hace 4 años. Y mi mamá este año, el 10 de marzo, falleció. Entonces puedo decir que en ese momento no tengo, mis padres están fallecidos, no tengo hermanos, soy hijo único. Mi sentido pésame, amigo, no sabía. Sí, correcto. O sea que no tienes más familiares dentro de la organización ahora mismo. No tengo, ¿cómo se llama? Familiares en este momento. O sea, sí tengo familiares dentro de la congregación, dentro de mi familia. Como por ejemplo, tengo una tía que es la única que queda viva. Eran 5 hermanos de mi mamá. 5 hermanos de mi mamá. Todos fueron falleciendo. No todos eran testigos de Jehová. Ah, no. De esos, no. Unos simpatizó, un tío mío simpatizó en aquellas épocas, hace muchos años, cuando salían con el fonógrafo, con ese aparato que iban a predicar. Pero simpatizó, hubo una situación en que verdaderamente él después se fue de la congregación por un malentendido, un anciano, pero eso fue hace muchos años. Después el otro tío mío, hermano de mi mamá, lo crió una abuela, entonces nació en la católica, solamente en la católica. De esos, de los que eran testigos de Jehová, estaba
un tío mío, mi mamá y una tía, pero ya el tío y mi mamá fallecieron. El que está en este momento es una tía, la única de los cinco hermanos que es testigo de Jehová. De ahí sí se deriva de la misma familia algunos testigos de Jehová, pero Claro. como un 5 o 10%. El resto no son testigos de Jehová. Entiendo. El resto, Ander, no son testigos. ¿y cuánto tiempo tienes tú inactivo? Bueno, yo fui expulsado de la congregación en el año 2009. Desde ese momento a esa época continué expulsado. Mi historia fue que después de que yo me fui del lugar donde estaba, donde yo fui expulsado, y regresé donde vivían mis papás, que ese lugar se llama Grecia, aquí en Costa Rica. Regresé, asistí a los testigos de Jehová como año y medio más o menos, que no le hablaban ni le saludaban ni nada. Usted sabe cómo es eso. Como a 150 kilómetros del lugar. Entonces yo asistía, como te digo, con la fe de volver a la congregación de nuevo. Esa era mi fe, o sea, querer volver de nuevo. Más o menos año y medio de estar asistiendo, sin que lo saluden, sin que ¿verdad? Usted sabe. Entonces la cuestión es que cuando ya cumplí eso, me pasan a la salita B, como se dice en los videos, ¿verdad? Me pasan los ancianos a la salita B, pero con la mala noticia de decirme que los de la otra congregación, de lejos, de 150 kilómetros de distancia, habían dicho que todavía no me recobran. Después de durar año y medio, más o menos, de asistir todas las reuniones, sin dejar una sola reunión. Pero ven acá, Entonces, ¿tú fuiste expulsado cuántas veces? Pues fui expulsado varias veces. No. Digamos, en la primera ocasión. ¿Y eso por qué, amigo? ¿Te consideran un mala conducta en la congregación? No, es que en la primera ocasión que fue eso fue por la juventud que uno tenía, que ¿cómo te dijera? Por rebeldía. Porque como uno estaba joven, entonces se rebela contra los ancianos. ¿Verdad? Entonces, por rebeldía me expulsan. Pero en esta última, la expulsión fue algo muy, ¿cómo se llama? Muy lógico. Tenía muchos años de estar formando parte de la congregación, ya se puede decir que estaba bien. Pero resulta y sucede que me quedo sin, digamos, ¿cómo te explicara? Tenía un trabajo propio, vendía cosas como un tipo polaco, como llamamos aquí, como un vendedor de clientes, para que me entienda el español. Y entonces resulta y sucede que en el lugar donde yo vivía empezó a meterse muchos locales que habían en la capital del país de Costa Rica. Entonces me arruinó el trabajo. Cuando yo estoy en esa zona, antes de irme para Grecia, estoy en una zona que no hay trabajo, y que el trabajo que hay son cosas que yo no hago, que no estoy acostumbrado a picar piedras para hacer cal, a asuntos de pescado, ¿qué te dijera? A cortar caña. O sea, son cosas que no son trabajos que estoy acostumbrado. Entonces, al estar en esta, la situación fue la siguiente, cómo llegó el asunto de la expulsión. Estoy en la situación que estoy mal económicamente. La ex esposa en ese momento, que era testiga de Jehová, tenía una conocida que tenía como 28 años de estudiar con los testigos, tenía muchos años de estudiar. Nunca se había decidido por ser testiga, solo estudiaba. En ese momento aparece un señor en escena que resulta y sucede que pone una sucursal de funeraria en el lugar. Entonces, ahí es donde digo yo, bueno, llega la noticia que el Señor busca una pareja que no tenga hijos y que sean testigos de Jehová. Entonces ahí es donde está bien, digo yo, es genial. Entonces agarramos el lugar, le digo al Señor, pero es que yo eso no lo sé trabajar. No, esto ahí en el transcurso del tiempo usted lo va agarrando poco a poco y usted lo va haciendo. Sobre la marcha, claro. Cuando ya yo había agarrado cierta cuestión con esto, como a los 6 meses se me aparecen los ancianos de la congregación del lugar al trabajo, a la funeraria.
para que me entienda el español. Y yo los paso, les pongo las sillas, y sí, ¿qué pasó? No sé qué. Les voy a decir una cosa, usted tiene 6 meses de tiempo para poder dejar de trabajar en funeraria si no es expulsado. Qué loco. Sí, suena como ilógico porque es un trabajo. Entonces yo le digo, ¿por qué motivo? O sea, la pregunta que uno siempre hace es ¿por qué? Sí. Y entonces ellos me dicen, vea, ¿usted ve aquel crucifijo que está allá? Sí, yo lo veo. Claro, ahí está. Usted lo tiene que montar. Le digo, yo no voy a ser como Jesucristo que va a decirle, levántate y anda. Tengo que agarrarlo y montarlo a la carroza, al carro. No, de otra manera, Sí, te suena entiendo. extraño. De otra manera, ¿cómo lo hago? Usted tiene que meterse a la iglesia y si yo no voy a hacer como arte de magia, que se acomoden las cosas, que se acomode el crucifijo, los candelabros, el catafalco, los arreglos florales, solo por obra y gracia del Espíritu Santo. Tengo que meterme, yo no participo en el lugar, sino salgo del lugar. Entonces me dicen, ¿usted sabe una cosa? El andar con el crucifijo es idolatría. Y el meterse a la iglesia, que no lleva su propia creencia, es apostasía. Así que tiene 6 meses de tiempo para que usted regrese. Si en 6 meses no, usted es expulsado. ¿Ok? Pero como te digo al principio, estoy en un lugar donde no hay trabajo y el trabajo que hay yo no lo desempeño. Entonces yo me quedo siempre en los laureles, me quedo igual con mi trabajo. A los 6 meses me llaman a la congregación con un montón de libros así de este vuelo. Usted sabe cuáles son perspicacia, Sí, 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 ayudan claro. a entender la Biblia. Sí, lo entiendo. Y empieza un anciano y empieza a trabarse y no me dice nada y le digo, a ver, mejora lo que vinimos. ¿Me van a expulsar sí o no? Sí, sí, ok. Pero antes de que usted me expulse, yo quiero que ustedes me dejen hablar porque ya después de expulsado yo no puedo. Dígame una cosa, ¿yo soy el dueño de la funeraria o soy un empleado? No, usted es empleado. No soy dueño. Ok. Si yo no soy dueño de la funeraria, tienen que expulsar en este momento a un testigo de Jehová de esta congregación. Y yo, por cierto, me acuerdo cómo se llama él. Se llama Giovanni Soto. Un muchachito en ese momento. El dueño era un Le digo, testigo de Jehová activo. no. El dueño de la funeraria era un señor al que yo le trabajaba que era católico. Él no era nada. Ok, Él decía ser católico, ok, por decirlo, pero no. Entonces, la comparación que yo le estaba poniendo a la congregación o a los ancianos era que si a mí me expulsaban, tenían que expulsar a un testigo de Jehová que estaba trabajando en un supermercado ok. del lugar. Y me dicen, ¿pero por qué? Le digo, bueno, dígame una cosa. Ese Giovanni Soto que está ahí es testigo, ¿es dueño del supermercado o es empleado? Sí, es empleado, ok. Digamos que yo soy una persona que llego dentro de ese supermercado, que no soy testigo de Jehová. No soy. Nada más que yo quiero que ese testigo, que es el cajero, el que recoge los pagos de ese supermercado, me atienda a mí. Y yo llego con mis compras. Y después al momento le digo, hágame un favor y me vende ese paquete de cigarros que está arriba. Pero está en la caja, yo estoy pagando. Entiendo. Ahora, ¿qué pasa si no me los vende? Yo, como cliente, me voy a quejar a la administración. ¿Y qué pasa si me quejo a la administración? Lo votan. Lo echan. Claro. Correcto. Entonces le digo, bueno, sé que 1 Corintios 7:1 dice que no contamine la carne. Se lo dije yo a ellos. Pero es que es mi problema. Yo voy a utilizar mis cigarros. Y yo se los estoy comprando a él, es mi plata. Bueno, ya, me voy con mis cigarros y me voy con mi comida. A los días, como buen costarricense que soy yo, que todo se me olvida, me voy a comprar algunas cosas y compro aplicadores para los oídos. Compro algodón y compro preservativos. Preservativos no me los podría vender él como testigo de Jehová.
porque en 1 Corintios 6:9 dice que propósitos contranaturales, que puede ser hombre, digamos un mono conmigo, una mona conmigo, o hombres que se acuestan con hombres, meterme con un hombre, con ese preservativo. Ok, entonces O comprarlo básicamente, para meterme Albert, con él. ellos te querían expulsar, palabras más, palabras menos, Sí, era por buscar la manera de correcto, trabajar para sobrevivir y por básicamente tener sentido común, porque es obvio que si no correcto, consigues trabajo de lo que te desempeñas, de alguna manera tienes que vivir, tienes que buscar trabajo. Y correcto. ellos pretendían que tú murieras de hambre por no conseguir trabajo, que trabajar, utilizar sentido común, oye, tengo que trabajar para seguir cubriendo mis gastos personales, lo de mi familia. Ellos no te permitían eso. Entonces básicamente te querían expulsar, era por ser trabajador y por manejar sentido común. Qué loco. Y Correcto. son muy buenos los ejemplos que le pusiste tú. Correcto, y todavía le sigo poniendo otros ejemplos y le digo, bueno, ya terminó eso. Ahora resulta y sucede que me voy a comprar cuestiones líquidas, una Coca-Cola, un fresco, un refresco de algo, y compro unas cervezas y unos litros de guaro. Pero es que dice que los borrachos no heredarán el reino de Dios, pero es que no es problema de ustedes, ni problema mío. Yo voy con la plata a comprar ese artículo. Y a los días llego a comprar carnes también. Pero lo bonito es que voy a comprar morcilla o moronca, no sé cómo le dicen allá, que es sangre. Le hice morcilla aquí. Ok, morcilla. Entonces vengo a comprarlo porque es mi producto. Pero eso no se quedó ahí. Todavía yo llego y les digo, muy bien, ese es mi asunto, ustedes me van a expulsar. Ok, pero resulta y sucede que para que ustedes me expulsen tienen que expulsar a mi esposa en este momento. ¿Pero por qué? Es que ella le da brillo al crucifijo. Sí, 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 sí. Está Pero bien. oiga, pero sí, le da brillo al crucifijo. Y dice Apocalipsis que no toque nada inmundo. Entonces, ¿cómo le da brillo si no lo toca? Está buena eso. No, o sea, y como usted dijo en la conversación de ahora que usted habló y metió su conversación, es cierto, es que ellos querían expulsarme. Sí, estaban buscando cualquier excusa. Era correcto, la conclusión era que me querían expulsar. Ahora, pasó los años, pasó el tiempo, mis papás estaban vivos todavía. Y mi papá me dice a mí que él quiere, cuando estaba vivo todavía, que yo vuelva a los testigos. Entonces yo le dije a mi papá, con mucho gusto, yo vuelvo a los testigos. Pero si usted me contesta 3 cosas bíblicas, 3 textos bíblicos, con los 3 textos que usted me pueda contestar, que son muy conocidos, yo vuelvo. La jugamos. Entonces dice mi papá, sí, claro. Ok. Una habla de que el pastor tiene 100 ovejas. Entonces, ¿qué hace el pastor? Deja en su regla las 99 y se va a buscar al desierto la que se perdió. Eso es naturalmente lo que el pasaje dice, ¿no? Pero el problema es que los testigos lo leen al revés. Dice que el pastor tiene 100 ovejas, se quedan con las 99 y dejan la perdida. Cuando mi papá oyó esa conversación, mi papá agacha la cabeza, porque él no puede contestar. Le digo, ahora voy con la segunda. Está muy cerca de esa ilustración. Creo que está en Marcos, las dos. La otra es la del hijo pródigo, pero para no hacer todo el historial, lo que quiero resumir es que en ese momento, cuando el hijo pródigo ve la torta que él se jala con su plato, y él regresa de nuevo, le grita a 300 metros de distancia, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. No merezco ni que me llames hijo, ni que me trates así. Hazme como un trabajador. Pero ¿qué hace el padre? Le digo a mi papá. Le dice al trabajador que le tiene más confianza, que le traiga el mejor traje, el mejor anillo, le mate el mejor animal, le haga la mejor fiesta. Porque estaba muerto en sentido espiritual y le volvió a vivir. Le digo a mi papá, inmediatamente, ¿cuánto duró el papá para perdonar al hijo? Inmediatamente. Año y medio como me tuvieron a mí. Inmediatamente. O inmediatamente.
mi papá agachó la cabeza y no pudo. Y le digo, y la tercera y última, que ese pasaje no sé a dónde está, pero lo he leído montones de veces. Fue la historia de que Jesús habló de una persona que siempre iba como a depositar plata a un banco y andaba con mucho dinero, con mucha plata. Siempre caminaba por los mismos, ¿cómo se llama? Por el mismo camino, por el mismo lugar. Y resulta y sucede que ya lo tenían visto. Entonces vienen y le dan un golpiza y lo dejan medio muerto y lo dejan desnudo de todo. Y en ese momento viene un sacerdote por la acera donde está el golpeado y se cruza de acera. Y viene el otro, que es samaritano, que es del mismo de él, que debería brindarle y se cruza de acera. Entonces le digo, ¿sabe qué es lo que está pasando? Es lo mismo. Ven a lo expulsado, saben que ese es expulsado. Y en lugar de decirle, mira, por favor, ¿por qué no vuelves? Están las puertas abiertas, te ayudamos. Dios es muy misericordioso, te puede ayudar, ¿no? Se cruzan de acera. Entonces, en el transcurso del tiempo, yo fui, investigando y leyendo la Biblia y leyendo otras cosas. También fue que asistí en ese momento, había tenido una relación con una persona y asistí a las iglesias evangélicas. Y una vez me llevé, con el primer día que asistí a esa, me llevé el golpe más duro de mi vida, porque el pastor se le ocurrió citar 1 Juan 2:1, que dice, bueno, en todas las Biblias puestas dice, hijitos, tratemos de no pecar. Pero si pecamos, abogado tenemos. Entonces yo dije, a Jesucristo el justo. Entonces quiere decir que no es el anciano el que le puede decir a usted es expulsado o rechazado, es Jesucristo. Y fui investigando esos pasajes y me voy llevando desde ahí empezó mi historial a la investigación, porque cuando yo agarré la traducción del Nuevo Mundo en ese versículo, me llevé la decepción más grande, porque todas las Biblias decían, hijitos, tratemos de no pecar, y si pecamos, abogado tenemos. Pero en de ellos, la Webster dice, hijitos, tratemos de no pecar, y si pecamos, ayudante tenemos. No abogado, sino ayudante. ¿Y qué es un ayudante? Un abogado y un ayudante no es lo mismo. No. Un abogado es un juez, alguien que le puede juzgar, que lo puede ayudar. Un intermediario, un abogado es un intermediario entre el juez y tu persona. Es un intermediario, un defensor. Él es el que puede juzgarlo, el abogado, no el anciano por creación, porque todos somos imperfectos. Buen punto. Ahí es donde empezó la información y la investigación con la Biblia y con algunas otras creencias, que cuando ya yo me di cuenta que las cosas no eran así, y muchos temas más que tengo ahí en mi mente, bíblicamente, que enseñaban una cosa y a la hora llegaba. Tú sabes que me llamó la atención que tú en un principio mencionaste que fuiste varias veces expulsado porque eras rebelde. Yo, para la gente que está viendo este canal, amigo, yo quisiera aclarar ese punto. Para una actitud normal del ser humano, como por ejemplo llevar la contraria, preguntar, cuestionarse algo, querer investigar, tener sentido común, cosas normales que tiene cualquier ser humano, dentro de la secta de los testigos de Jehová, y esto quiero que se entienda bien, para ellos es rebeldía. El hecho de que tú te cuestiones, el hecho de que tú preguntes, el hecho de que tú investigues, el hecho de que tengas sentido común y hagas cosas basándote en tu sentido común, para ellos eso representa rebeldía. Yo te lo digo porque a mí me pasó, Ander, que yo cuando estaba activo, yo hacía ese tipo de cosas que son naturales y ellos me señalaban como persona rebelde. Y a mí me costó progresar, entre comillas, dentro del pueblo de Jehová por esa misma razón. Pero en realidad, cuando tú te llevas al mundo, cuando vas al mundo real, te das cuenta de que eso no es rebeldía.
es algo del ser humano, es algo que nosotros tenemos dentro de nosotros, que es lo que nos permite ser, es algo natural, solo que dentro de la organización, dentro de la secta, lo ven como rebeldía porque ellos quieren tener el control absoluto de la persona. No puedes cuestionar, no puedes hablar, no puedes racionar, no puedes actuar por sentido común, no puedes pensar, no puedes tomar decisión, no puedes hacer absolutamente nada. Cuando tú dices entonces que eras rebelde, era porque hacías cosas comunes. No era que tú golpeabas a las personas, no era que tú robabas, no era que tú hacías cosas que realmente son dañinas, que realmente eran malas. Lo que tú hacías, amigo, era básicamente actuar como una persona más que tiene sentido común, que tomaba sus decisiones, que buscaba la manera de sobrevivir, de trabajar, y ellos te juzgaron por eso. En realidad no Correcto. fue por rebeldía. Y sabemos que ese texto de Primera Tesalonicenses lo repitieron montones de veces en las congregaciones, donde decían, de ejemplo, que estaban los tesalonicenses y los de Berea. Y Pablo venía y daba los discursos, y entonces los de Berea no se quedaban con el clavo, se puede decir. Ellos investigaban. Lo que pasa es que en estas sectas o en estas organizaciones, no sé, no te dejan respirar, no te dejan pensar, no te dejan actuar, no te dejan razonar, no te dejan investigar, no te dejan hacer nada. Te lo prohíben. Ahí es donde está el problema. Y entonces te mandan a las publicaciones, te mandan a que busques a los ancianos o que busques a otra persona competente, que tenga experiencia, para que te arreglen todas las cosas. Y esas cosas no son así. Esas cosas no son así. Uno debería investigar, pero no te dejan, no te dejan respirar. No Exacto, puedes hacerlo. exacto. Y si lo haces, y lógicamente entonces te van a tildar de apóstata, o inmediatamente te van a buscar de qué manera te censuran, y si te ponen muy más rebelde de lo que es, pues entonces va a la expulsión. Sí. Anteriormente a ingresar es difícil. Sí, me habías mencionado que tu papá era superintendente, fue superintendente. Cuando tu papá tenía esa posición como superintendente, ¿nunca lo amenazaron en quitarle a los privilegios a consecuencia de las cosas que hacías tú? Sí, a mi papá en ocasiones, así, lo querían reunir para quitarle los privilegios. Lo que pasa es que como mi papá también tenía un historial grande de bastante tiempo, entonces casi no lo perjudicaban en ese aspecto. Lo que mi papá hizo en varias ocasiones por esa misma situación mía fue que en lugar de esperar que ellos le dijeran que perdiera los privilegios por culpabilidad mía, mi papá renunciaba. Él mismo lo entregó. Renunciaba no a testigo de Jehová, no, renunciaba a anciano de congregación. Sí, entiendo. Él mismo entregó los privilegios. Renunciaba, y tal vez mi mamá era la que se ponía a alegar, y era por culpa suya y entonces mi papá decía, no, yo prefiero 1000 veces, para que no haya problemas, mejor antes de eliminar eso. Y montones de veces, en ocasiones, mi papá iba con las cartas esas a dar la renuncia en su totalidad, y los mismos ancianos le decían que no renunciara. Más bien al contrario, le decían que no. Pero mi papá decía, no, es que el ejemplo que yo voy a poner, yo me tengo que subir a la plataforma, al lugar, y el otro no, mejor elimino todo. Entonces mi papá agarraba la carta y se la daba a los ancianos, y le decía, tome, aquí está. No quiero, en este momento no quiero. Ya después, al tiempo, si uno volvía otra vez a los caminos que supuestamente tenía que volver de nuevo otra vez, y todo estaba bien, pues entonces ya era una decisión, sí, mi papá tomaba las cuestiones. A lo último, mi papá renunció en su totalidad. Ya por sí, ya mi papá en esa época ya tenía 70 y resto de años, y mi papá cuando ya falleció, le faltaban 3 meses para 81, ya estaba muy mayor. Entonces ya eso no, ya había renunciado, dijo, no quiero problemas. ¿A qué se dedicó tu papá, amigo? Mi papá, cuando muy joven, dice que trabajó mucho en lo que es el campo, en cortar caña, en agricultura, en café, en todo eso.
Después del tiempo se trabajó ya a su edad que ya estaba más mayorcito, trabajaba en comercio. Bueno, en lo que era servicio de carga, lo que llamamos aquí en Costa Rica como un taxi, para que me entienda mejor, con cajón, digamos, para jalar muebles o cosas. Y también trabajó con un camioncito vendiendo cosas para negocios también. ¿Tú consideras O sea, que tu todo papá bueno. como anciano, como superintendente, hizo un buen trabajo o tú vistes en ese periodo que él llegó, cometió errores que se dejaron pasar por debajo de la mesa como que sin nada? Pues mi papá, ¿cómo te explicara? No pude captar en ese momento algún error, porque mi papá siempre usted lo veía de una manera de carácter, eh, que así como inició, así terminó. Cuesta mucho, o sea, cuesta mucho. Y se sobreentiende que las personas agazapadas solamente Dios lo sabe, solamente el corazón lo sabe Dios, ¿verdad? Porque no puedo meterme dentro del corazón, no lo sé. Claro, pero Pero tú te no, mi entiendo, tú papá, nunca lo llegaste a ver algo, te entiendo, una persona que se veía tranquila y hasta probablemente lo era, no lo vamos a poner en duda. No lo llegaste a ver, pero llegar a ver hacer algo malo. no, en lo contrario, más bien mi papá siempre llevaba las cosas muy calmadamente y tenía mucho temor y mucho, ¿cómo se llama?, respeto en todas las decisiones, sea para cuestiones de comité, de congregación o personales. Mi papá, se puede decir que era muy difícil de, ¿cómo se llama?, de ver una cosa de esas. De Que mi descarrilarlo. papá perdió los privilegios fue porque, digamos, por el caso de la culpabilidad mía, supuestamente, Y en el digamos. caso de tu mamá, amigo, ¿a Entonces, qué se dedicaba tu mamá? mi mamá trabajó de todo, pero a lo último, o sea, de todo me refiero. Permítame. Mi mamá trabajó en todo, ¿cómo se llama? En todo sentido, un montón de cosas. En lo último que mi mamá trabajó fue que puso como un negocito de ropa, de ventas de ropa, y se hizo clientes en la calle, de casa en casa, eh, y eso mi mamá lo trabajó. Con unos 13, más o menos unos 13 años trabajó ese negocio. Cuando estaba más joven trabajaba en otras cosas, trabajó toda la vida. O sea, fue una persona que en eso sí Y fue espiritualmente, muy dentro de buena. la congregación, ¿cómo fue tu madre? Mi mamá fue un ejemplo, lo único que le comía a ella era su carácter, un carácter muy pesado, un carácter muy explosivo, muy así. Pero como persona, mi mamá fue una excelente madre, eh, que muy celosa en las cosas de la predicación, muy celosa en estas cosas. Más bien a veces me jalaba el aire porque yo le terminaba de decir otras cosas, ¿verdad? Y se terminaba de enojar. Pero mi mamá fue una excelente madre, y en las cosas de la congregación Qué bueno. fue excelente. Lo único que lo comía era Su su carácter, carácter, claro, ¿verdad? claro. No todo Carácter puede ser perfecto. pesadito. Tú sabes que me llama la Sí. atención que la descripción que tú me das de tu familia suena como una familia que dentro de las congregaciones, dentro de la secta, se considera una familia espiritual. Entonces, eso quiere decir que tú recibiste, por así decirlo, porque como estabas en un vínculo que se llama espiritual dentro de las congregaciones, dentro de la secta, se puede decir que tú recibiste una buena crianza en sentido espiritual. Tú llegaste a adquirir privilegios en la congregación desde muy joven. Sí, claro. Yo empecé a dar discursos el primer discurso que yo di, lo di a la edad de 7 años de edad, que fue la lectura. Por cierto, no se me olvida del capítulo 6, el versículo 9 en adelante de la historia de Noé, todo eso. Que Noé fue un hombre justo y todo eso, resultó sin tacha y toda esa historia que, ¿cómo se llama?, que se vio. Entonces era como una introducción
una lectura y una conclusión de eso. Después, en su época fui precursor auxiliar. No, nunca llegué a un precursorado regular, porque nunca lo llegué, pero sí llegué a eso. Tuve la oportunidad de los discursos número 4 en la escuela del Ministerio Teocrático. Tuve la oportunidad de algunas partes del Ministerio Teocrático, de 10-15 minutos, pero tampoco llegué a ser siervo ministerial ni ¿cómo se llama? Ni anciano en lo mismo. Me dieron la oportunidad de hacerlo en alguna ocasión, pero nunca fue. La predicación sí, asistía, como estuve metido dentro de una familia que era muy, muy unida y muy metida en eso. Entonces, reuniones, asambleas, predicación, o sea, de todo. Cuando estuviste activo, cuando estuviste muy activo dentro de la secta, nunca llegaste a notar cosas raras, como por ejemplo manipulación, extremismo religioso, abuso de autoridad, o te parecía que todo marchaba normal. Pues no, a lo último me pareció algo raro cuando estuve ya en las últimas, ya no en Grecia, sino en otro lado, que vi un señor que se apareció, estaba juntado, llegó y se casó a lo rápido, y un pronto a otro, en cuestión de segundos, lo nombraron siervo ministerial. Entonces, y cosas que tal vez uno luchó por toda la vida, que luchó por toda la vida, y a la hora de llegar nunca las adquirió, y vio la anomalía que en cuestión de segundos una persona que está juntada, que se casa de inmediato, en poco tiempo ¿cómo se llama? Lo nombra, claro. Ministerial. Sí, yo llegué a muchos casos así. En otras anomalías como creencias y cosas no las podía palpar todavía, porque cuando eso no estaba el internet como muy metido, en esas épocas no estaba como muy metido. Lo único que sí podía captar últimamente, antes de eso, que todavía estaba en Grecia, fue que cuando uno asistía a las asambleas, le decían, en los discursos de asamblea, le decían, no busque internet. Uh-huh. Era lo único que uno escuchaba raro. Entonces, como uno estaba tan metido a eso y quería obedecer tanto a eso, entonces uno no hallaba cómo buscar en internet. Sí. Cuando tú empezaste a investigar, porque me comentaste de que comenzaste a investigar, empezaste a asistir a otras reuniones de otra religión, de otra organización, ¿cuál fue la noticia que tú dijiste, que te impactó, que tú dijiste, no, ya no puedo seguir en esto es una mentira? ¿O cuál fue, dónde está el punto donde tú dijiste, no, esto no es una religión, esto es una secta?